La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AMIC, el Comité Ejecutivo AMIC 2023-2025 le da la más cordial bienvenida a este webinario AMIC en la presente gestión. Mi nombre es Lizy Navarro Zamora, actual presidente de AMIC, y la verdad que me encuentro muy contenta de que el día de hoy esté aquí con nosotros compartiendo este espacio de comunicación. Un espacio muy importante para nosotros y que además ya tiene una gran tradición en nuestra organización. Déjeme comentarle que a lo largo de esta gestión, generalmente 2 martes de cada uno de los meses, estaremos compartiendo estos webinarios. Es importante también decirle que usted podrá encontrar esta información a través de las redes sociales, a través de la página amic.mx, y la verdad que lo que más nos interesa y lo que más nos importa es que esté con nosotros. Si no puede estar completamente en vivo, nosotros lo esperamos, por supuesto, ¿a través de dónde? A través de otros espacios, y también que posteriormente a esta transmisión usted pueda contactarnos, usted pueda revisar esas transmisiones para que podamos estar más cerca entre la comunicación, entre la generación del conocimiento y sobre todo entre los diversos grupos. Como le decía, el objetivo que tienen estos webinarios es difundir la generación del conocimiento. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante con una gran personalidad de nuestra organización. También decirle que nos dirigimos a diferentes grupos. Por ejemplo, tenemos a los estudiantes de licenciatura, de comunicación y de otras áreas del conocimiento, a los estudiantes de posgrado, por supuesto, también tenemos a las y los colegas y al público en general. Y la verdad es que el día de hoy que estamos muy emocionados por ser nuestro primer webinario de este comité ejecutivo y que además vamos a compartir después este proceso también de ejercicio con nuestros compañeros, colegas del comité, pues tenemos a una gran personalidad, que es el doctor Jorge Hidalgo Toledo. Pero antes de ir con él, déjeme también invitarla, y aprovecho esta ocasión para hacerle la siguiente convocatoria. En el 2024 tenemos el último congreso Encuentro 100% presencial AMIC. ¿Dónde será este? Será en Puebla y será precisamente en un espacio muy significativo y que además ha estado colaborando de manera muy permanente con nuestra organización. Es la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. El evento se va a realizar el 9, 10 y 11 de octubre y puede participar como ponente y autor de capítulo del libro y también como asistente. La verdad es que nosotros queremos que este encuentro nacional e internacional sea para lograr esa cercanía con las y los miembros de AMIC, pero también con los diferentes grupos y con la sociedad, con un tema muy importante que también iniciamos el día de hoy, que es la inteligencia artificial, que lo hemos venido trabajando desde diferentes espacios y desde diferentes aristas. Además, el día de hoy también lo invito a que esté con nosotros el próximo martes. A las 5:30 tenemos una cita porque estará con nosotros la doctora Inés Cornejo Portugal y el doctor Vicente Castellano Cerda. Ambos son coordinadores del grupo 11 de AMIC Comunicación Intercultural. Ellos nos van a hablar también de un tema muy interesante que es el siguiente: reflexiones sobre el proceso de escritura creativa. Estrategia escribe y lee tu mundo. Un tema, la verdad, fundamental en el ámbito de la comunicación y los entramados de los diferentes sectores, como puede ser la educación, como puede ser el artístico también. Y bueno, como le comentaba, el día de hoy tenemos al doctor Jorge Hidalgo Toledo con el tema retos y desafíos de la inteligencia artificial. Y antes de darle la palabra a nuestro gran invitado, quiero compartirle unas pinceladas de su gran trayectoria profesional. El doctor Jorge Hidalgo Toledo es doctor en comunicación aplicada por la Universidad Anáhuac, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Fue presidente de AMIC del año 2019 al 2021. Vicepresidente de Asuntos Educativos de la Academia Mexicana de la Comunicación del 2015 al 2017 y del 2017 al 2022. También presidente de CONEI del año 2012 al 2015. Asimismo, ¿sí?, ha fungido como coordinador precisamente de la licenciatura en comunicación de la Universidad Anáhuac. También es coordinador de un grupo de investigación de AMIC, que es Nuevas Tecnologías, Internet y Sociedad de la Información desde el año 2015.
Actualmente también es el coordinador académico de posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, un gran compañero a quien estimamos, a quien apreciamos y a quien reconocemos. Y bueno, la verdad es que estos webinarios van a estar, no nos van a alcanzar para toda la gente talentosa, para toda la gente que ha producido conocimiento en nuestro país y quiere compartirlo, y también otros temas de agenda internacional. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en áreas de comunicación, en los medios de comunicación también y en otros espacios como las organizaciones empresariales. Es coautor de libros como Jóvenes, Participación y Medios de Comunicación Digitales en América Latina, Medios y Mediación en la Cultura Digital, Cambios Estructurales y Construcciones Teóricas para la Comprensión de la Cultura Digital, Comunicación Estratégica para la Promoción de la Salud, Comunicación Masiva en Hispanoamérica, Cultura y Literatura Mediática, además de capítulos de libros y por supuesto también de artículos científicos. Así de que bueno, me siento nerviosa, pero a su vez me siento muy contenta de iniciar estos webinarios con usted, además también de darle la palabra a un gran colega y de seguir con los demás webinarios a lo largo de nuestra gestión. También compartir que usted va a ubicar a todos nuestros colaboradores en el comité ejecutivo, pero los más importantes, por supuesto, son las y los miembros de AMIC a quienes nos debemos. Y yo les pido que si tienen alguna duda o inquietud se comuniquen con su servidora al correo lisi@uaslp.mx. Gracias por estar aquí este martes que iniciamos 23 de enero a las 5:30 de la tarde. Ojalá que nos puedan acompañar y ojalá que compartan esta construcción del conocimiento y este compartir el conocimiento. Doy la palabra y bienvenido al doctor Jorge Hidalgo Toledo aquí a este su webinario también. Muchísimas gracias, doctora Lizy Navarro. Lizy, de verdad es un verdadero honor estar aquí con todos los colegas de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y poder compartir pues lo que han sido algunos temas, líneas y objetos de investigación que hemos tenido en los últimos años y sobre todo pues con gran cariño en este espacio digital en el cual pues nos hemos encontrado muchos colegas y en los cuales pues hemos establecido no solamente puentes de vinculación, redes de trabajo, sino también grandes amistades. Y hoy, pues nos encontramos aquí acompañándote también en este inicio de lo que son los primeros webinars con los que estás arrancando tu gestión y te deseamos lo mejor, Lizy, a ti, a todo el comité. Sabemos que hay un gran trabajo detrás de ello y sobre todo mucho cariño y dedicación y esperemos ser pues parte de ese entusiasmo que tú siempre nos has contagiado para que más colegas sigan participando en este espacio. Y bueno, pues Lizy, no sé si quieres que ya iniciemos como Adelante. tal el webinar. Pues bueno, pues yo les agradezco a todos los colegas que se están conectando en este momento a través de las redes sociodigitales de la MIC. Y si me permites, Lizy, voy a compartir la pantalla donde tenemos ya prácticamente el tema que estaremos exponiendo con todos ustedes. Ahí me dirás, Lizy, si ya le están viendo perfectamente. Te pido de favor si lo puedes poner como presentación. Sí, de hecho estoy ahorita ajustando la pantalla para que me dé el modo de duplicación y puedan verlo ya en modo presentación. Creo que ahí estamos, ¿no? Ya con... Ahí, perfecto. Perfecto, bueno, pues sí, sí, amigos del auditorio que nos sintonizan a través de todos los espacios digitales, pues bueno, seguramente se estarán preguntando qué tiene que ver esta persona que está hoy en la portada para hablarles de los desafíos éticos y sociales de la inteligencia artificial. En primera instancia, pues bueno, lo que yo quería decirles es que en algún momento cuando me encontraba realizando una entrevista a la inteligencia artificial, específicamente a ChatGPT Pro, y empecé yo a hacer de alguna manera mis primeras prompts para poder dialogar con esta inteligencia artificial, pues se me ocurrió preguntarle quién eres, cómo eres, qué rostro tienes, si es que tienes, y esto por una malformación periodística que tenemos, que es siempre estar hablando de cara a nuestro interlocutor, y cuando me arroja la respuesta la inteligencia artificial que complementada también con DALL-E 3, pues me dice, esta soy yo. Y le pido que se describa porque me arroja esta imagen y me dice, mira, soy una mujer joven, desafiante, con una mirada y una actitud empoderada. En mi mano izquierda tengo el lápiz con el cual estoy escribiendo el futuro y en mi mano derecha tengo este cráneo que simboliza la
fragilidad y lo efímero de la condición humana, pero yo estoy planteando el futuro de todos ustedes. Y así es como se describió esta inteligencia artificial cuando estaba yo en esta interlocución, y me pareció relevante tomarla como ejemplo para lo que este tipo de tecnologías de información y comunicación y sobre todo de inmersión nos permiten hoy día, y de eso vamos a hablar, de estos desafíos éticos y sociales. Pero antes permítanme contextualizarles un poco sobre el momento histórico, sociológico en el cual estamos inmersos y el lugar que ocupa la inteligencia artificial ahí. Hoy, como ustedes saben, hemos dado este giro y este brinco radical del paso de la era agrícola, a la era industrial, la era de la información, a lo que ya algunos mencionaban que tenía que ver con una nueva etapa de la sociedad de la información y el conocimiento, que respondía ya no solamente a lo que algunos le llamaban la era de la participación por las redes sociodigitales, sino le llamaban la era exponencial por las tecnologías disruptivas y sobre todo exponenciales que caracterizan lo que algunos como Schwab detrás de el World Economic Forum han denominado la cuarta revolución industrial. ¿Y por qué se vuelve relevante una tecnología como puede ser la inteligencia artificial dentro de esta era exponencial? Sobre todo porque, como ustedes saben, pues hoy eh, estamos viviendo un momento de convergencia entre comunicación, entretenimiento y tecnología. Muchos de los futurólogos hablan de que en los próximos años veremos el boom de estas tecnologías disruptivas y exponenciales, sobre todo cruzando por estos dos ejes, comunicación y entretenimiento. Ya el sociólogo francés y periodista Frédéric Martel hablaba de que estábamos en el momento del capitalismo hip, vamos a decirles, una fase avanzada del capitalismo en el que todo giraba en torno a ocio, cultura y entretenimiento, pero sobre todo anclado al factor tecnológico. Y él señalaba incluso cómo hace 20, 30 años los hombres más ricos del mundo pues eran petroleros, banqueros, gente que estaba metida en el sector turístico, y hoy pues son los dueños de estas telecomunicaciones, de estas grandes empresas de entretenimiento, pero a su vez tienen brazos estratégicos sembrados en otros sectores industriales, y su visión de futuro tiene que ver sobre todo con estos tres temas: innovar, crear y transformar. Innovar a partir de la generación de capital y valor diferencial para todos los sectores industriales, estar creando contenidos, plataformas, servicios, modelos que puedan asistir y servir para todos los sectores, llámese el sector privado, el sector público y el tercer sector, pero sobre todo parte de lo que están planteando los desarrolladores de este tipo de tecnologías es cómo estas plataformas, estas eh, tecnologías pueden incidir directamente en la transformación social. Es importante señalar que dentro de este marco que estamos viviendo actualmente, podríamos decir que, como ya algunos lo han denominado, la cuarta revolución industrial, vienen ciertas nuevas agendas que es importante tomar en cuenta, porque en todas ellas aparece nuevamente esta tecnología de la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, el big data, ¿no? La robotización entrecruzadas y dialogando entre sí, sobre todo porque van a incidir en temas como la geoestrategia, ¿no? Hoy no podemos hablar de temas como luchas por la nueva hegemonía, ya sea en términos de capital, en tema político, pero también en tema militar, sin estar hablando de una tecnología como puede ser la inteligencia artificial, los drones, la robotización, el tema del progreso económico y los nuevos sistemas monetarios a partir también del uso de blockchain y los bitcoins, el tema de la seguridad nacional, el medio ambiente y los recursos naturales, cómo van a estar de alguna manera en la nueva agenda social, sobre todo porque las tecnologías de información, particularmente estos sistemas algorítmicos donde las máquinas dialogan con máquinas, data con data, datas con humanos y humanos con todos ellos, pues tienen como concepto central el garantizar la privacidad de la información y la seguridad detrás de todo el intercambio de información que pueda hacer. Y hemos visto el brinco de la webificación al uso de las apps y esta apificación a el brinco de las multiplataformas. Por tanto, hoy no solamente hablamos de inteligencia artificial como un sistema en el cual
las bases de datos se interrelacionan entre sí a través de modelos predictivos, sino que además hablamos de el uso del lenguaje natural y el lenguaje multimodal para la interacción entre plataformas, sistemas, data y sobre todo la generación de información nueva a partir de ello. Las ciudades inteligentes, las ciudades del futuro, así como el tema de la ciberseguridad y el consumo, van a estar en la discusión de acuerdo a lo que nos dan sobre todo el think tank y el observatorio del World Economic Forum como grandes ejes de la discusión, así como el bien público que representan las tecnologías y los medios de comunicación, anclados a temas como la salud física, la salud mental y las infraestructuras sanitarias. Y como les digo, la inteligencia artificial juega un rol fundamental en todas esas nuevas agendas. Y lo pongo en términos del contexto para decir por qué finalmente hoy que nos encontramos en esta lógica de lo que decíamos hace un inicio, que son las tecnologías exponenciales, pues vemos el desarrollo y boom de una tecnología que venía desarrollándose desde los años 40 del siglo pasado, ha tenido sus picos, sus bajas, hemos tenido pensadores como Twain que de alguna manera nos planteó que iba a llegar un momento en que nos iba a ser difícil distinguir cuando una máquina estaba interactuando con un humano y que muy probablemente no lo íbamos a poder distinguir ese momento y de ahí que surgiera el concepto de la inteligencia artificial para hablar de ese punto concreto del desarrollo tecnológico como McCarthy, perdón, que bautizara la inteligencia artificial en este evento que tuvieron en el 56 para poder seguir desarrollando esta tecnología y como les digo ha tenido altas y bajas, picos y valles, pero no fue hasta octubre del año antepasado que vimos la incursión de una fundación que es la Fundación OpenAI que lanza al mercado uno de sus grandes productos que fue el ChatGPT, que vino a meter un gran ruido en todos los sectores industriales, en todos los sectores tecnológicos, porque se hablaban de las tecnologías de inteligencia artificial, pero no se creía que ya estuvieran prácticamente tan desarrolladas como en ese momento cuando se hace el anuncio público. Bueno, tal fue el éxito de esta tecnología que vimos que en menos de 2 meses alcanzó los 100 millones de usuarios. Semanas después, Meta lanza una de sus redes sociodigitales como fue Threads o Threads y esta plataforma pues alcanzó el mismo volumen de usuarios en prácticamente días. Y estamos hablando de que cada nueva tecnología que se está generando a partir de los últimos años, pues ha alcanzado un nivel de penetración, de uso, consumo e incluso, les digo, de apropiación más rápido que lo logró, que el tiempo en lo que lo logró, pues el libro, lo logró la televisión, el mismo internet, las redes sociodigitales. Pero es importante que además de hablar de estas tecnologías exponenciales, podamos trabajar en términos comunes de qué hablamos cuando hablamos de la inteligencia artificial. Y me voy a referir a la inteligencia artificial como estos, vamos a decir, sistemas que tratan de imitar emuladores de la inteligencia humana que pueden ser a través de un software, a través de un hardware, a través de un webware o incluso estos robots, ¿no? Que están entrenados para realizar una tarea concreta. Pero a mí me gusta hablar de la inteligencia artificial más que como esta categoría a veces más mercadológica que otra cosa, como un copiloto, como un asistente, como una interfaz que nos permite amplificar cognitiva, analítica y creativamente el trabajo del ser humano. Pero vamos a hablar en términos teóricos. Russell, que es uno de los grandes teóricos alrededor de la inteligencia artificial, él construyó esta tipología diciendo que existen 4 tipos de inteligencia artificial, aquellas que piensan como humanos, aquellas que actúan como humanos, los sistemas expertos que lo que hacen es usar la lógica racional del ser humano, o también a través de estos sistemas inteligentes, agentes inteligentes que lo que hacen es actuar racionalmente a través de procesos y redes neuronales similares a las del ser humano y que de ahí deriva la inteligencia artificial. Pero tenemos prácticamente 3 grandes tipos de inteligencias artificiales y aquí me gustaría enmarcar sobre todo de la cual nos vamos a estar refiriendo a lo largo de esta exposición, que es la inteligencia artificial estrecha,
conocida como ANI por sus siglas en inglés, pero que se refieren sobre todo a aquellas inteligencias artificiales que permiten el aprendizaje automático y la especialización en una tarea concreta. Aquí es donde encontramos a la inteligencia artificial generativa y es ahí donde están pues gran parte de todas estas plataformas interfaces que utilizamos hoy, como puede ser ChatGPT, Midjourney, DALL-E, o puede ser también SciSpace, Academic GPT y las miles y miles de soluciones que utilizan el mismo motor del chat GPT para generar con ellas pues bots especializados o que hoy podemos incluso encontrar en la tienda donde venden chatbots específicos para funciones muy concretas dentro de la plataforma de ChatGPT Pro, ¿no? Otra es la inteligencia artificial general, que es de alguna manera la que hizo que varios de los desarrolladores tecnológicos pusieran el grito en el cielo y pidieran una tregua de 6 meses para analizar realmente qué es lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. ¿Por qué llamó tanto la atención a estos desarrolladores el hacer una pausa? Porque detrás del proyecto de la inteligencia artificial general lo que existe es crear una computadora tan inteligente como los humanos para que pueda reproducir emociones, pensamientos, lógicas, acciones y sobre todo procesos racionales, incluso superando al hombre mismo. Parte del proyecto posthumanista, transhumanista, trae esta discusión, el proyecto de Singularity sobre el cual nos habló mucho tiempo Ray Kurzweil, pues está centrado específicamente en estas máquinas que pueden superar al ser humano. Y ahí es donde está gran parte de la discusión ética y bioética sobre si estas inteligencias artificiales llegarán o no entonces a desplazar al ser humano de la acción social, de la acción laboral, de la toma de decisiones dentro de algunas corporaciones y si de alguna manera pues desplazarán al ser humano en su integralidad. Y por eso la gran discusión sobre tratar de frenarla. Además de que detrás de ello también hay un interés geopolítico, militar y económico por saber quién va a llevar la primicia como empresa desarrolladora y quién va a tener el liderazgo hegemónico si esto sigue avanzando. Y hay un tercer nivel de inteligencia artificial que es la superinteligencia artificial, que es interconectar a todas las inteligencias artificiales generales como si fuera un gran cerebro y cada una de ellas funcionara como una neurona a través de un sistema de browsing y de conexión a Internet. Mucha de la discusión que les digo que se ha abierto alrededor de la inteligencia artificial tiene que ver con los niveles de conciencia y simplemente para ello voy a tratar de hacer un pequeño paréntesis. Michio Kaku, que es este gran teórico físico que ha trabajado también el tema de la mente humana y las mentes inteligentes como pueden ser los sistemas de inteligencia artificial, hace una distinción de 4 niveles de conciencia sobre las cuales él pone parámetros muy concretos para tratar de distinguir dónde está hoy la tecnología versus la preocupación del ser humano. Él dice que el primer nivel o el nivel cero es el caso de los termostatos y las plantas, donde son pequeños bucles que generan retroalimentación e información que permite decir, a ver, cuál es la temperatura y así como en un termostato sabemos si hace frío o calor, pues igual las plantas saben si hay energía o no hay energía, si hay sol o no hay sol, y esos pequeños bucles le permiten tener pues un lapsus de conciencia muy básico. Dice que el siguiente nivel, que es el nivel uno, es el que tienen los insectos y los reptiles, ¿no? Que es un tipo de sistema de conciencia, le llaman una conciencia móvil, donde son sistemas nerviosos centrales que permiten a estos modelos más bien a estas especies, insectos y reptiles, tener una creación de un modelo de mundo en relación con el espacio, es decir, tiempo, espacio, ubicación, ¿no? Y poder a partir de su sistema nervioso central ir tomando decisiones en torno a si es peligroso o no es peligroso y actuar conforme a ello, pues es este nivel uno de conciencia. El nivel de conciencia 2 es el que le permite a estos organismos crear un modelo de mundo en relación con otros de su clase, donde podemos encontrar a los mamíferos y que exige algún tipo de emoción y vinculación entre especies. Y los seres humanos nos encontramos en el nivel 3, donde lo que hacemos es incorporar también tiempo y conciencia de nosotros mismos para saber
quién soy, qué lugar en el mundo ocupo, qué tipo de misión, pero sobre todo qué visión de futuro tengo y sobre esa visión de futuro construir mi vinculación y sentido con relación a mi desarrollo personal y mi posición ante el resto de los objetos. ¿Y por qué es importante hablar de estos niveles de conciencia? Dice Michikaku, porque las máquinas con las que hemos estado ahorita trabajando, algunas todavía se encuentran en el nivel uno y nivel 2, pero dice, no nos sorprenda si pudieran llegar a desarrollar algún algoritmo que pueda emular este nivel 3 del ser humano. Pero todavía no nos encontramos ahí, aunque ya tenemos casos como estos androides, estos robots ciber, donde tenemos el caso, ¿no?, de Sophie, que ya son sistemas expertos, que son máquinas pensantes, que tratan de suplir al ser humano en el ámbito humano y tratar de tener alguna conciencia de sí, pues realmente lo que tienen todavía es un fallo en el reconocimiento de algunos patrones, de niveles de sentido común, que todavía es muy primitivo. Y pues sin duda estos robots que son tan humanos, pues resultan incluso siniestros. De ahí que hablemos de esta categoría de la perversión de lo normal, ¿no? Donde nos resulta tan familiar que hasta miedo nos da. No es lo mismo dialogar con Sofía, ¿no?, a estar dialogando con nuestra Rumba, esta aspiradora robot que tenemos, que pues no tiene más que sus rueditas y sus sensores para poder identificar el espacio donde está haciendo la limpieza, pero da menos miedo que estos que tienen una interlocución con nosotros y que son incluso robots sociales, que pueden generar juicios de valor o incluso valores y que pues pueden llevar de alguna manera a un siguiente nivel el desarrollo tecnológico, hablar de emociones y empatías. Pero bueno, hoy ya nos es muy común dialogar con estos sistemas de inteligencia artificial a través de distintos dispositivos que están en muchas casas de las personas que pueden estar incluso siguiendo esta conversación, como puede ser el caso de Siri a través de los teléfonos inteligentes, que realmente es una inteligencia pseudo inteligente que simplemente es un modelo de reconocimiento predictivo de algunas cuestiones, entonces va acumulando información, va buscando información a través del browser y puede reproducirla, pero realmente no tiene niveles de conciencia, niveles de creatividad, por mucho que pueda decir, te voy a contar un chiste, como lo hace Alexa, esta inteligencia artificial doméstica, cuando a veces le preguntas sobre algo gracioso que te pueda animar el día, pues es información que encuentra en su base de datos o que ya de alguna manera está almacenado en algún sitio web del cual obtienen información. Tenemos el caso de los autos Tesla que trabajan con este piloto automático y que todavía pues tienen deficiencias para poder predecir qué hacer en una situación límite, sobre todo si un niño o un anciano se atraviesa, cruza la calle y tuviera que atropellar, ¿a quién atropellaría? ¿Atropellaría al niño, al adulto, chocaría o pondría en riesgo nuestra vida? Pues todavía hay este tipo de dilemas éticos y bioéticos que están en la discusión, sobre todo para programar efectiva y afectivamente este tipo de autos. ¿No? Tenemos el caso del mismo Amazon, que pues en sí mismo es una inteligencia artificial transaccional que percibe nuestras compras, comprende cuáles son los patrones sobre los cuales nos estamos moviendo, modela nuestras acciones y puede generar a partir de ese modelamiento una acción predictiva para decirnos, seguramente Jorge, a ti te interesaría este libro o este disco porque es lo que he visto que has consumido en los últimos meses o porque tus amigos han consumido esto, seguramente ellos que tienen gran incidencia en tu toma de decisiones, pues podrían de alguna manera incidir también en que compres este producto que yo te estoy recomendando. Está el caso de Cortana, de Microsoft, que de alguna manera pues también ofrece información táctica, decodifica, aprende, crece y evoluciona, o el algoritmo que desarrollaron en su momento los creadores de Pandora.com, que no era más que un ADN algorítmico predictivo para generar sobre todo un mood sobre tus gustos musicales, que después se implementó esto en iTunes, en Spotify y en otras plataformas. Y bueno, tenemos los algoritmos de Big Data con los cuales trabajamos muchos de nosotros. Y bueno, pues está el caso del chat de OpenAI, que es el chat GPT, que pretende crear sistemas y emulaciones humanas. Hoy ya donde se están utilizando estas emulaciones humanas de inteligencia artificial en sistemas de control
y reconocimiento de habla, de voz, reconocimientos faciales. De hecho, para muchos que de pronto dicen, Google me escucha, pues sí, sí te escucha tu teléfono, pero no solamente te escucha, ya sabemos que Facebook tiene también estos sistemas de reconocimiento facial integrados a las cámaras de los teléfonos para ubicar e identificar los estados psicoanímicos y a partir de ahí poner publicidad relacional y mandarnos también anuncios en nuestros perfiles de Facebook a partir del tipo de reconocimiento facial que hizo en nosotros. Hoy sabemos que se hace lectura de labios en muchos de estos sistemas de webinarios, incluso el mismo Zoom trabaja con un reconocimiento tanto de audio como de movimientos con los cuales hace un script y nos lo pone también ahí en el closed caption. Tenemos sistemas de inteligencia artificial que pueden apreciación del arte, interpretación de comportamientos emocionales, sobre todo muy utilizados en la mercadotecnia para identificar los patrones de consumo de la gente dentro de un supermercado, en los videojuegos, en el razonamiento automatizado. Y todo ello pues se está utilizando, uno, para la creación de contenidos y edición de ellos. Por tanto, las industrias creativas se van a ver altamente afectadas por todos este tipo de sistemas de inteligencia artificial para crear audio, video, textos, imágenes, simulaciones, animaciones. También para la parte de interacción, donde están todos los chatbots que hoy están inmersos en muchas de las plataformas de comercio, comercio electrónico, en los servicios. El tema de ampliación de conocimientos y capacitación van muy de la mano, porque hoy, como ya lo sabemos, pues basta con que yo me meta a ChatGPT y le haga la pregunta de dime cómo programar un algoritmo para Python para que yo pueda hacer web scraping, pues puedo hacerlo sin saber código, puedo aprender a codificar y puedo incluso hacer coding, no coding, como le llamamos hoy día, para simplemente embediar, insertar o incrustar un código de programación, un script en una página web y sin tener noción alguna de cómo se hace esa programación, simplemente dándole las instrucciones adecuadas. Y con todo ello, pues facilitar todo el tema de la productividad por la automatización. Ya algunos usos que se están haciendo de estas tecnologías pues tienen que ver con generación de informes, modelación de datos, generación de imágenes, sonido, como ya les decía, detectar fallos en el código para los programadores, entender y explicar conceptos complejos, interactuar con clientes, redactar correos, segmentar audiencias y leads, crear anuncios eficientes, describir productos, incluso transcribir el audio y tener asistentes de codificación, pero también otros grandes usos que se le están dando tienen que ver con el desarrollo de discursos, incluso implementando, vamos a decirlo así, un texto junto con una imagen y crear deepfakes, ¿no? Y deepfakes también, tener estructuración de reuniones en línea, resumir información, dar soporte, hacer brainstorming, elaborar reseñas, encuestas, tutoriales, tablas, análisis de sentimiento. Y no se diga el uso que se le está dando a la investigación científica, incluso para detectar temas como cáncer de mama, poder predecir alguna enfermedad, que se vaya a convertir en algo crónico a partir del patrón de comportamiento y de consumo. Pero ¿qué implica todo esto? Pues de entrada, una nueva serie de competencias, competencias que tienen que ver con aprender a preguntar, repreguntar, insistir y afinar la pregunta, porque como ustedes ya habrán escuchado, detrás de la inteligencia artificial lo que hay son solicitudes de información, es decir, prompts, que son no otra cosa más que solicitudes en las cuales yo lo que hago es personificar, contextualizar, pedirle concretamente algo a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que me solucione una problemática. La inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Busca en su base de datos y a partir de modelos de correlaciones estadísticas, pues lo que hace es decirme cuál es la respuesta más común que se ha dado ante una solicitud similar a la que yo tuve y me la redacta de una forma aparentemente novedosa, única y original y me dice, esta es la respuesta que yo te doy, pero ¿cuál es el problema? Que esa información que me está dando no sabemos si es producto de información verdadera, de información falsa, porque no sabemos quién alimentó la base de datos, con qué data la alimentó, si tiene sesgos la data, si hay mentiras detrás de la data y hay información falsa alimentando todo ello. Por tanto, no nada más la inteligencia artificial requiere aprender a buscar y preguntar y repreguntar, sino tiene que implicar una nueva competencia en nosotros,
que de nueva no tiene nada porque es pensamiento crítico aplicado, que es discernir y verificar la información, cuestionar permanentemente si aquello que nos está dando es realmente algo verídico o es producto de una alucinación, como le llamamos a esta información que nos arroja la inteligencia artificial cuando se ve forzada a darnos algo de por medio. ¿Qué es lo que ocurre? Que también necesitamos nosotros volvernos expertos en la creación de estas peticiones de información, que son los prompts. Por tanto, nuevas profesiones que están surgiendo como la ingeniería de prompts, el diseño de prompts, ¿no? Lo que, lo que implica también, pues, aprender a generar consensos. De hecho, ya, por si no lo sabían, existen plataformas como PromptBase, que son marketplace, que son, vamos a decirles, tiendas de comercio electrónico en línea, que lo que hacen es vendernos prompts ya fabricados por expertos. Por tanto, si a lo mejor yo soy un investigador y estoy buscando un prompt que me permita hacer análisis de contenido, identificando cuáles son las palabras más repetidas en un discurso a través de una versión estenográfica, pues me meto a este prompt base y lo que hago por $2 compro ese prompt, lo cargo dentro de mi chat GPT y este me va a permitir cargar la data y sobre todo procesarla y hacer más rápido y más eficiente a lo mejor el procesamiento de información de millones de datos que tenía que antes no lo podría hacer yo de manera manual o humana y aún así tuviera un equipo vasto de colegas investigadores trabajando conmigo. Además, implica una serie de alfabetizaciones múltiples, mucho pensamiento matemático, crítico, analítico, habilidades incluso técnicas y de dominio legal del copyright, porque sabemos que también pues, hay mucho tema de infringir el derecho de autor. Como ustedes saben, el interactuar con la inteligencia artificial, como puede ser ChatGPT, la versión 3.5, la versión 4, versión Pro, a lo mejor con Bard de Google o próximamente con Gemini, quienes ya están trabajando con él, ¿no? Este producto también de Google, pues lo que implica es pues un trabajo en cómo alimentamos los datos, preguntamos, hacemos solicitudes de información, cómo dialogamos, cómo argumentamos incluso en nuestra interacción para hacer búsqueda, resolución de problemas, problematizaciones, síntesis y sistematizaciones, pero esto implica también una habilidad nuestra para poder entrenar a la inteligencia artificial, aprender a programarla, codificarla, diseñar instrumentos que nos permitan procesar la información, los datos y sobre todo que la inteligencia humana también esté trabajando temas de pensamiento lógico a la hora de estructurar los prompts para saber cómo y qué queremos que nos ayude a resolver, pensamiento crítico que aprenda, que razone, que comprenda el uso, que critique incluso los resultados que nos está arrojando la inteligencia artificial para ir puliendo los prompts, mucho pensamiento creativo para saber cómo queremos co-crear con la inteligencia artificial, sobre todo por esta cuestión que les digo, en la cual insisto yo, que la inteligencia artificial es un copilot, es un copiloto con el cual nosotros podemos aprender a contextualizar y estructurar la información, pero también apoyarnos de ella para poder identificar incluso los mismos sesgos que trae información que nos arroja, cómo conecta, cómo conectamos y reconectamos nosotros a partir del uso tanto de las herramientas estadísticas que tiene la inteligencia artificial, la podemos estar nosotros cruzando las variables para deducir, relacionar, memorizar, concientizar. Y bueno, pues todo esto implica sobre todo un trabajo muy fuerte, pero dentro de esta camina que les estoy presentando, yo quisiera contextualizar una cuestión. Cuando trabajamos en particular el tema de la inteligencia artificial, como un copiloto, nosotros que somos investigadores y que lo utilizamos en nuestro laboratorio o lo que yo llamo un playground, pues lo que tenemos que definir muy claramente es qué lugar va a jugar la herramienta, cuáles van a ser las políticas de uso que vamos a tener, qué tipo de indicaciones queremos darle cuando trabajamos en el proceso de codificación, traducción, búsqueda inteligente de información, pero también como cómo le preguntamos, cómo nosotros planteamos las hipótesis en el trabajo, qué tipo de procesamiento de información vamos a hacer, cómo extraemos la información, la almacenamos, la procesamos, la verificamos, pero todo esto, hablando en temas de integridad académica, yo insisto que se tienen que documentar, que nosotros como investigadores tenemos que, a la hora de trabajar con este tipo de inteligencia artificial, pues también hacer un uso ético y responsable, documentando cada nivel de participación que tuvo la inteligencia artificial en el proceso de investigación que hicimos, incluso ir definiendo cómo
la limitamos, qué uso le dimos, qué tipo de diálogo generamos con el prompt, incluso aprender a citar la inteligencia artificial cuando extraemos algún resultado que nos parece pertinente dado por ella, pero también cómo creamos el prompt, documentar la creación del prompt, cómo incluso encontramos que había datos engañosos detrás de lo que nos arrojó, cómo hicimos el manejo crítico de la data. Por tanto, si nosotros discutimos el uso, el proceso, los resultados, lo documentamos, pues parte de esto lo que estamos haciendo es integridad académica detrás de inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque como ya lo sabemos, la inteligencia artificial pues tiene sus grandes, vamos a decirles, puntos oscuros, y aquí quiero profundizar en varios de ellos. Uno de ellos, hablando de los datos, porque como ya hemos insistido a lo largo de la charla, la inteligencia artificial pues es como una caja negra para muchos de nosotros donde no sabremos qué tipo de información fue cargada, quién cargó, cómo la cargó, qué sesgos tiene, qué tipo de información falsa está detrás de los datasets que alimentaron, pero tampoco sabemos qué tipo de protección hay por los datos que nosotros soltamos dentro de ella. Se nos dice que cuando hacemos uso de la versión pagada, muchos de los datos que nosotros utilizamos para alimentar y entrenar a la inteligencia artificial solamente quedan en nuestro sistema o se borran porque tienen de alguna manera un proxy que les permite de alguna manera borrar, ¿no? La información después de un tiempo de no uso y que no está disponible, pero nadie nos dice si esto es verdadero. Nadie nos dice si al estar conectada por browser, la inteligencia artificial, los datos que nosotros utilizamos para alimentarla y entrenarla, se van a volver parte de la base de datos universal que sigue alimentando la inteligencia artificial, y el día de mañana a lo mejor si yo cargué datos de una empresa que eran privados, pues van a estar disponibles cuando alguien le haga una solicitud de información específica sobre ese tipo de empresa. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay mucha opacidad en las decisiones. No sabemos la trazabilidad y funcionamiento del algoritmo, ¿no? Cómo toma las decisiones o cómo es la que está haciendo. Aunque sabemos que, por ejemplo, BART, Gemini y la versión 4.0 y la versión Pro de ChatGPT hoy te dice cómo está tomando decisiones o por lo menos la metodología que siguió y los pasos para llegar a la función que tú le estás solicitando, pero aún así todavía es muy oscuro. ¿Por qué? Porque como sabemos, no tenemos claro si se están vulnerando algunos derechos, derechos de privacidad de datos, derecho de copyright, pero tampoco sabemos si hay derechos humanos que se estén pisoteando detrás del uso de la inteligencia artificial y hay temas de discriminación o invasión de la privacidad de los usuarios. ¿Qué pasa si hay fallos en el funcionamiento en términos de nuestros datos personales y materiales? ¿Qué pasa con la ciberdelincuencia y la ciberseguridad? Hoy sabemos que yo puedo hacer un emulador de la voz de Jorge Hidalgo, simple y sencillamente con Eleven Labs yo podría estar grabando hoy mi propia conversación y queda almacenada y entrenada mi voz en este sistema de inteligencia artificial, y el día de mañana yo podría darle simplemente texto y decirle reproduce con mi voz lo que te voy a escribir, y lo podría hacer con un nivel de similitud casi el 99%, ¿no? Y muy probablemente no se logra el 100% porque el filtrado que usted tiene por el micrófono que estoy utilizando, la conexión, la interrupción de la transmisión a la hora de que captó mi voz, puede tener un fallo por ahí en el medio, pero hoy no sabemos si ese uso que le pueda dar la ciberdelincuencia a mi voz, a mi imagen, pues el día de mañana me ponga en peligro por sustentación de identidad. Tampoco sabemos todo este tema en términos de la interacción, quién tiene la última palabra. Hoy ustedes saben que ya hay compañías como Mango, donde ya tienen un CEO y un creativo diseñador de modas detrás de la empresa, ya tienen ellos tomando decisiones, pero el tema es, ¿debería o podría una inteligencia artificial ser el último que tome la decisión en una corporación, en un organismo de gobierno? ¿Qué tipo de grado de responsabilidad tiene el humano al utilizar este tipo de inteligencia artificial para crear aplicaciones que supuestamente estén al servicio de la transformación social, si es que hay algún daño? ¿Cómo puede ayudar o no a mejorar las condiciones laborales más allá del tema de la productividad? Pero también en el marco regulatorio quedan todavía algunos vacíos que sabemos que no se han planteado en toda nuestra legislación, y yo creo que ahí es donde la AMIC tiene que incidir fuertemente, y ojalá esto lo tome Lisi, parte de tu comité, como parte de su agenda de trabajo en incidencia pública, en cómo tenemos que estar hablando con los legisladores para
decir cómo regular el uso de la inteligencia artificial, sobre todo con una perspectiva de derechos humanos, con un clima de seguridad y sobre todo cuando arroje resultados, pues a quién le van a pertenecer y por qué. Están pues todos estos dilemas que como ustedes ya han visto pues se han ido planteando en torno al uso de la inteligencia artificial sobre la originalidad de la información, los niveles de innovación, si se reduce o no, el tema del plagio, la simulación y suplantación de identidad, incluso no nada más en un examen, por ejemplo, en el ámbito académico, sino en el ámbito, vamos a decirles, público, cuando se roban hoy día tu credencial de lector y toda tu información, como puede ser un recibo, de la luz y con ello ir a solicitar un crédito bancario. Y sabemos que esto es un peligro porque hoy cuando hablamos del tema de las tecnologías de información, pues ya sabíamos que había una serie de alfabetizaciones digitales críticas que teníamos que implementar tanto en profesores, alumnos y distintos públicos para que se haga un uso responsable de estas tecnologías, pero hoy no basta nada más con una alfabetización mediática informacional, una alfabetización digital hipermedial crítica, sino sabemos que necesitamos multialfabetizaciones para que se pueda hacer un uso mayor de ello y además necesitamos alfabetización en el código, alfabetización en inteligencia artificial, cómo cuidar también este tema de la dependencia al uso de este tipo de herramientas, sobre todo cuando ya se esté empleando para temas como posverdad y la falsedad de información y no estamos tan capacitados para la verificación de información, el filtrado de la información privada y hacer también mucho manejo de seguridad informacional. Y bueno, pues no se diga los temas de reputación, crisis y blindaje digital que se tenía que dar. ¿Qué derechos se están vulnerando hoy día con el tema de la inteligencia artificial y se deben de llevar a la discusión pública? Pues derechos como el derecho a la verdad, el de la libertad del trabajo, la libertad de imprenta, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, el derecho a la protección de datos personales. Y pues no se diga temas como reputación. ¿Quién no recuerda el caso de este chico que tanto en Ecuador como aquí en México tomó fotografías de sus compañeras, las editó con inteligencia artificial, las convirtió en desnudos y las subió a una plataforma de venta de pornografía y bueno, pues estaba ahí incidiendo y vulnerando sus derechos a una identidad, a su reputación, ¿no? A su libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la imagen, la intimidad, ¿no? Todo el tema que tenemos hoy día sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, porque como ustedes saben, pues hay inteligencia artificial desarrollada que no reconoce los rasgos antropofísicos de personas de color, afroamericanos, asiáticos o latinoamericanos y que está programado con esos sesgos de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con el derecho de las personas con discapacidad para tener un acceso universal a todas las plataformas y que se genere también contenido y servicios para ellos? ¿Qué pasa con los derechos de las personas adultas mayores que se ven trastocados por todo ello? Y para ir cerrando nuestro conversatorio, yo quisiera poner una serie de retos sociales que veo alrededor de la inteligencia artificial que me gustaría colocar en la discusión, que tienen que ver con los derechos digitales, la imparcialidad y justicia, el abuso de los terceros, también los desarrolladores, el tema de los mínimos regulatorios que deberíamos de tomar en cuenta tanto en el desarrollo y la creación de plataformas, ¿no? Como el tema de la rendición de cuentas y la privacidad por diseño, ¿no? Que desde el diseño de las plataformas, de los servicios, de los algoritmos, se esté trabajando un tema ético para que también se pueda considerar el tema de la evolución en protección de datos conforme las plataformas y los servicios se vayan desarrollando. Todo el tema de la protección a la ciudadanía, cómo le vamos a hacer para romper las grandes brechas que si ya teníamos con el Internet de acceso a las tecnologías, pues hoy el tema de la brecha de género, de edad, del knowing and doing, el tema de también de los inforricos y los infopobres, de las nuevas exclusiones e implicaciones sociales que se están dando por todo este tema. También en términos antropológicos, ¿qué va a pasar con el tema de la deshumanización? Ya sabemos que hay muchos usuarios de este tipo de tecnología que ya no quieren estar interactuando con humanos, sino lo que quieren tener es interacción mayor con los bots,
a partir de esto para poder generar mucho mayor contenido. ¿Qué va a pasar con el tema de la autoimagen, la fidelidad a uno mismo, el cómo generar entornos de esperanza? Y a mí siempre me gusta rescatar mucho el trabajo de nuestro querido colega Darwin Franco, que habla de tecnologías de la esperanza. Pues yo creo que también la inteligencia artificial debería ser una de estas tecnologías de la esperanza que nos permita a generar pues un mejor y un mayor encuentro personal con el otro y la otredad, sobre todo, que es lo que más se ha visto fraccionado en el tema de las redes sociodigitales y por eso todos los temas de polarización, divisorias, fundamentalismos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer uso de estas tecnologías para crear una sociedad más justa y solidaria, con una comunicación más franca y respetuosa? Y creo que, pues bueno, parte de estos desafíos que nos trae la inteligencia artificial es cómo recuperar la centralidad de la persona, tanto en sus derechos y su dignidad, a partir de un uso crítico, el pensamiento crítico, con la educación de los medios digitales, a partir de la formación de ciudadanos digitales con un liderazgo ético digital en estas plataformas. Y con esto me gustaría cerrar, Lisi, este conversatorio para abrirlo por si hubiera a preguntas y respuestas por parte de, el auditorio y nuestra interacción con ellos. Claro que sí, Jorge. Yo creo que es un tema desafiante. Tú nos planteaste, claro, es un reto que tenemos como comité ejecutivo entablar estos diálogos con los espacios, por supuesto, públicos, con la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y, por supuesto, otros vínculos también que son muy importantes en esta histórica agenda que ha tenido a mí como tal. Entonces, ese compromiso está, Jorge. Pero me gustaría plantearte una serie de preguntas, Jorge, y ojalá que tú como investigador me la respondas más allá de o sea, retos y desafíos, pero que a partir de esas investigaciones científicas que hemos realizado, porque la inteligencia artificial creo que se ha convertido también en una agenda de estudio para muchos de nosotros en AMIC. De hecho, ese es el objetivo por el cual y la intención. El próximo Congreso, Encuentro AMIC Nacional e Internacional 2024 será de ese tema. Me gustaría respuestas tuyas acerca de estos planteamientos que nos hacen las y los receptores de tus mensajes a través de las redes sociales y a través del espacio de YouTube. Dice la primera pregunta y me gustaría que me la contestes. Yo sé que es difícil contestar sobre la inteligencia artificial porque estamos todavía en estos retos y en estos imaginarios, pero me gustaría que tú a través de estos acercamientos que has tenido nos pudieras comentar sobre ellos. O sea, ¿cuáles son tus hipótesis? ¿Cuáles son tus acercamientos? Dice la primera, ¿hasta qué punto el hecho de que el ser humano busca vivir más fácil justifica los avances tecnológicos de la inteligencia artificial, llegando incluso a preocupar a la sociedad ante una posible superación de las personas y sus capacidades? Ok, bueno, digo, como bien dices, voy a tratar de responder esto todo con nuestras aproximaciones y si no lo respondemos, para eso está ChatGPT, ¿no? Para que se lo podamos consultar directamente a ella. Pero bueno, en cuanto a este tema del cómo se está desarrollando tecnología para hacer más fácil todo, ¿no? Es decir, es un commodity en el cual hoy la tecnología, pues, como hemos visto, lo que quiere hacer es más fácil, menos compleja, más automatizada, ¿no? Muchas de las funciones, lo cual, pues por un lado, a lo mejor podríamos decir que bien para poder reducir tiempos, pero si te fijas, Lizzy, lo que está detrás de esto, y por eso creo que se enmarca mucho en una lógica racional de una nueva era industrial, es la lógica productivista con la cual se está creando estas tecnologías. ¿Qué es lo que queremos? Eficientar tiempos y funciones, ¿no? Costos y operaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues si yo en una fábrica antes me tardaba, no sé, 2 semanas en armar un auto, pues hoy con robots e inteligencia artificial a lo mejor me tardo 3 días y en lugar de tener 600 empleados puedo tener 300. Entonces, ¿cuál fue su lógica? Una lógica productivista de tiempos y funciones. Lo mismo que nos está pasando incluso en el mundo académico, ¿eh? Hoy que nos despiden a los académicos por mayor productividad científica. Tienes que tener mayor número de participaciones en congresos, papers, producción. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues si esto me va a ayudar para producir y facilitar esas funciones, pues la voy a hacer. El tema es que estamos dejando de lado. Y a mí me gusta mucho retomar estos principios maclugianos de la tecnología, de efectivamente si algo nos da la tecnología, también algo nos quita. Si algo exhibe, algo oculta. Y en este caso la pregunta es, ¿qué está de alguna manera mejorando, pero en el fondo qué se está llevando la tecnología de parte de nosotros? Y yo creo que aquí quien hizo la pregunta, pues ya está dando también parte de la respuesta.
¿no? Habrá obviamente corporaciones, empresas, gobiernos que piensan muy poco en el ser humano y dicen, pues a mí me da igual tener 600 que 300 empleados y al final puedo maximizar mis utilidades, generar más capital, generar mayor productividad a cambio de sacrificar las personas, lo voy a hacer. Pues esto tiene un costo social muy fuerte. Y eso es un tema que deberíamos de estar revisando dentro de la misma asociación, porque uno de los grandes impactos que va a tener este tipo de tecnología no es tanto si nos va a desplazar a los seres humanos o no de muchas funciones. Como cualquier revolución industrial, efectivamente va a haber puestos que se van a desplazar, pero muchos otros que se van a incrementar. De hecho, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Trabajo anunciaban hace unas semanas que cerca del 40% de los puestos que hoy existen se van a desplazar, pero se van a crear seguramente 50 o 60% más, pero que implica otro tipo de alfabetización y otro tipo de competencia. La pregunta es, ¿existe el recurso para alfabetizar a esa parte de la población que va a ser desplazada para esta nueva competencia? ¿Qué va a pasar en el momento en que tú ya puedas hacer más fácil tus tareas y hacer menos tareas? ¿Vas a tener más tiempo de ocio o va a ser más tiempo productivo que vas a tener? Y si va a ser más tiempo productivo, ¿en qué vas a producir? ¿Y para qué otras cosas vas a generar? Capital. Y si va a ser tiempo de ocio porque te va a desplazar, pero cuando digo no va a ser un ocio productivo, si no es un ocio porque a ti te dejaron desempleado, ¿quién te va a subsidiar? ¿Te va a subsidiar un gobierno? Si se va a generar una dieta universal, ¿quién va a pagar ese impuesto? ¿Lo va a pagar la máquina con lo mismo que produce? ¿Se le va a cobrar una cuota extra a las organizaciones que están utilizando la inteligencia artificial? O sea, si te fijas, son temas que no están en la discusión hoy día y que deberíamos de llevar a nuestras agendas de trabajo por las implicaciones que va a tener. ¿Qué va a pasar cuando la gente no tenga un espacio laboral para poder seguir creciendo socialmente, que es algo de lo que hacemos nosotros cuando venimos a las empresas o a las instituciones donde laboramos? No nada más producimos, también socializamos, generamos interacción humana. Nuestra interacción permite crear otro tipo de acciones y procesos derivados de ellos, de esta interacción. ¿Qué va a pasar cuando no se tenga? Entonces, yo creo que la pregunta es muy pertinente, ¿no? Si se justifica o no esto que va a superar, yo creo que la pregunta debe de estar en la intencionalidad en el uso de la tecnología, si se justifica o no lo que decía nuestra colega que preguntó. Muy bien. Y en este caso, bueno, tenemos estudiantes, tenemos estudiantes también de posgrado, de pregrado y colegas como tal, y sociedad en general, ¿verdad? Que también los invitamos al Congreso 2024. La siguiente pregunta es, ¿cómo afectaría a las comunidades locales mexicanas la inteligencia artificial? Y yo agregaría locales y rurales. ¿Cómo crees tú? Yo sé que estas son preguntas que nos planteamos, Jorge, pero ¿cómo visualizas tú, sin preguntarle a la inteligencia artificial, sino tú, a partir de esa alfabetización y el desarrollo de investigación científica que has tenido como tal, cómo visualizas que vaya a afectar esto? O sea, ¿cuál sería el escenario que ahorita podríamos plantear posible en estos espacios? Pues, Lizzy, esta misma pregunta nos las hemos ido planteando con cada uno de los medios y cada una de las tecnologías que han surgido. Nos lo preguntamos con el libro, con la imprenta, nos lo preguntamos con la televisión, internet, y el tema son exclusiones e inclusiones. Y siempre quiénes son los más desfavorecidos. Y yo siempre recuerdo que cuando se hablaba de la sociedad de la información, pues había una gran promesa en ese momento, ¿no? Que era que se creía que Ujú. por cada giga de ancho de banda que se implementara en el mundo podía llegar a crecer hasta un punto porcentual el Producto Interno Bruto de los países. Y lo que nos dimos cuenta es que no ocurría eso, que por el contrario, cada vez veíamos más exclusión, más limitación en muchos segmentos de la población y que esa riqueza que pues, se pensaba que iba a llegar no llegó. Y mira, basta verlo cuando hablamos de las cifras de Internet, ¿no? En un país como el nuestro, hoy hablamos de casi 90 millones de usuarios según la Asociación de Internet MX, ¿no? 82 según el INEGI, por ahí traemos datos unos y otros. Pero si te fijas, muchos de esos datos que nos dan siempre están tomados en muestras urbanas de clase media alfabetizados. Pero cuando te vas a comunidades rurales, los índices y promedios se nos mueven radicalmente. O sea, este casi 80% de penetración que ya dicen que tiene Internet, pues en lugares como Chiapas, estados como Chiapas, se traduce en el 18.8. Y si te vas a sus comunidades rurales, o sea, baja a menos de un tercio. Y si te vas a tus comunidades originarias indígenas, no hay acceso a Internet. Entonces, si esto no ocurre en las comunidades urbanas, en las comunidades rurales, como fue el Internet con estos niveles de penetración,
imagínate lo que se nos viene con el tema de inteligencia artificial. Lizzy, vamos a tener unas nuevas exclusiones y nuevas pobrezas derivadas de estos, porque sí va a haber, así como digo, pobreza de riqueza, infopobreza, una pobreza por acceso o no acceso a esta tecnología, por los usos diferenciados y los usos transformadores que puedan darle, ¿no? O sea, no es una tecnología barata. Así es. En esta parte creo que son temas a investigar y temas a aportar, como dices, preocupaciones y ocupaciones que podemos compartir con los tomadores y las tomadoras de decisiones. Un siguiente planteamiento, Jorge, dice lo siguiente. eh, si una inteligencia artificial fuera suficientemente consciente y avanzada, ¿sería capaz de desarrollar límites morales y éticos propios, dado que está programada bajo los estándares morales humanos? A ver, este es el gran tema y yo te diría que la respuesta a mi juicio puede ser que sí, porque tú y yo pensamos con algoritmos, nada más que son algoritmos no como matemáticos con los que se programó a la máquina, ¿no? Sino nosotros tomamos decisiones en función de qué variables como tu contexto, tu formación, tus creencias y todo eso te da a ti una secuencia en tu toma de decisión y jerarquizas y polarizas tu visión de mundo. Si nosotros cargáramos igualmente todos esos juicios, valores, aspectos morales y entrenáramos con un algoritmo a la máquina, podría llegar a hacerlo, claro, así como hoy día sabemos que puede leer una emoción, o sea, un algoritmo hoy puede saber simple y sencillamente por el tipo de rostro que tiene hoy Lizzy, la manera como me estás mirando, la manera como bajas la ceja, puede saber si estás incluso pasando por un momento difícil psicoemocional y lo puede predecir y a partir de ahí ser empática contigo para encontrar la palabra adecuada para decirte algo, seguramente lo puede hacer con un juicio moral. Que estemos próximos a lograrlo, yo te diría que todavía no, porque hay muchas cosas que no tiene una inteligencia artificial que sí tiene la condición humana. Que ¿qué es? Biología. Y cuando hablo de que tienes biología, Lizzy, no me refiero solamente a tu corporeidad, sino toda tu constitución e incluso la información genética que tiene Lizzy y que incide en tu toma de decisiones. Entonces tienes biología, tienes historia, tú tienes una historia personal que se ha ido construyendo y que a partir de esa historia personal y tu biografía se han ido articulando una serie y una cantidad de variables que te llevan a ti a procesar y razonar. Tienes contextualizaciones, la máquina no tiene una contextualización, está centrada en donde está el servidor. Aunque yo la pudiera cargar en un Android, no tiene todos los elementos contextuales, históricos, culturales, ni míos, ni de todos los que están rodeándonos. No tiene procesos de interacción. Por eso te digo que todavía es muy complejo llegar a ese nivel, ¿no? Porque no, hoy hemos trabajado solamente con la construcción de las redes neuronales para que emulen solamente un procesamiento de información y algo algorítmico, pero le falta todavía mucho, mucho de dónde tomar. Muy bien, hay una diversidad también de preguntas, Jorge. Dice, no conocía que hubiera tantas IA, creo que al igual que las redes sociales, ya existe esta responsabilidad en su uso. Sin embargo, ¿a quién se puede acudir si no existe una educación para su uso? Uy, este es un tema de corresponsabilidades, Lizzy. ¿Por qué? Porque son corresponsables y somos corresponsables todos los actores. Y esto aplica para inteligencia artificial, redes sociodigitales, internet, consumo mediático, ¿no? Consumo televisivo. Esto no es una cuestión ni del gobierno, ni de las compañías desarrolladoras, ni solamente del usuario. Creo que todos en un modelo de corregulación deberíamos estar atentos en un tema de vigilancia cooperativa. Es decir, si yo veo que alguien está haciendo un mal uso, así como en las redes sociodigitales, puedo denunciar y decir, oye, hay alguien que está mandando mensajes homofóbicos, xenofóbicos, racistas, clasistas, mandar mi solicitud y alguien tomará una decisión. Pero yo creo que no estaría de más ir pensando en la estructuración de una comisión plural, ¿no? Y donde existan multiactores que representen a todos los sectores de la población para el uso de estas tecnologías, porque si le dejáramos solamente a la responsabilidad a los gobiernos, a las compañías, es un problema. Y el problema de la autorregulación y el tema de el decir, pues el usuario por una conciencia crítica es el único responsable, es simplemente aventarle la bolita a alguien más para no asumir sus responsabilidades. Entonces, por eso yo creo que el modelo más efectivo debería de ser las corregulaciones y las
covisiones éticas, ¿no? Claro, es una parte fundamental. Y hay una otra serie de preguntas, Jorge, pero yo me comprometo con el auditorio que nos está recibiendo en este webinario, que realmente pues está definido como un seminario, ¿verdad? Pero a través de la web como tal, a través de las redes sociales, que se ha comunicado a través de YouTube, precisamente para compartirte y para que sean elementos fundamentales, Jorge, porque como tú dices, esa inteligencia artificial tiene grandes desafíos como lo tiene el ser humano. Lo que menos se ha conocido, por ejemplo, hasta la actualidad es el cerebro, cómo funciona, ¿verdad? Luego, uno se pregunta cómo funciona el cerebro de un investigador como el doctor Jorge Hidalgo, cómo trabaja, cómo podemos imitarlo también a través de esa inteligencia artificial. Creo que son desafíos muy interesantes y luego cuando nos vamos al entorno de la ética, ¿verdad? Cómo funciona la ética de una persona, de Jorge, cómo no funciona. Y esa parte creo que son grandes desafíos que están en ese entorno, más como investigadores científicos sociales que somos. Pero afortunadamente, Jorge, aquí tenemos este webinario que seguiremos planteando estas preguntas, dudas, inquietudes para hacértelas llegar y también para que el público, esos receptores que estamos en diferentes espacios, redes sociales, puedan precisamente estar en comunicación y a su vez sean esas dudas que también luego surgen para uno como investigador. Así es de que te las haremos llegar, Jorge. Voy a compartir aquí, me voy a permitir compartir, Jorge, este reconocimiento precisamente a nombre, me permitan compartirlo como tal, te lo haré llegar de manera en físico, ¿verdad? La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AC y el Comité AMIC 2023-2025 otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Hidalgo Toledo por su valiosa participación en el webinario con la conferencia Retos y Desafíos de la Inteligencia Artificial. San Luis Potosí SLP a 23 de enero del 2024. Tu servidora, como servidora de todos, Lizy Navarro Zamora, presidenta de esta Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Muchísimas gracias, Jorge, un investigador muy activo de esta asociación, además muy querido también por todas y todos nosotros. Somos una gran comunidad, que lo sepa también la sociedad, ¿verdad? Quienes esté viendo este webinario, que hay muchísima gente talentosa, con muchísima capacidad y por supuesto con gran incidencia en el ámbito nacional e internacional. Ojalá que nos acompañe, Jorge, no sé, con algo que quieras finalizar, con alguna reflexión. No, solamente, Lizzy, pues agradecerte este espacio, agradecerle siempre a mí el que nos dé voz y sobre todo que nos permita ser pues un hub concentrador, ¿no? De amigos, de conocidos, de talento, ¿no? De gente científica que está construyendo en pro la sociedad y yo pues te agradezco el espacio, el que me hayas brindado esta plataforma para seguirme vinculando con mis queridos colegas y como bien decías, pues atentos a todas sus dudas, inquietudes para seguir construyendo y aprendiendo de todos ustedes. Claro, a mí que es de todas y todos, y bueno, tiene 99 años para vivir, entonces es una gran organización con grandes pilares que están todavía con nosotros y eso es lo que nos fortalece también, pero con todo, la verdad que a mí tiene a todas las y los investigadores más importantes de México. Ese sin lugar a dudas estar aquí en esta organización. Este espacio es de ustedes, ojalá que se comunique, si no ha tenido la recepción de algunos mensajes que hemos enviado como comité ejecutivo. También decirles que muchísimas gracias al comité ejecutivo AMIC 2023-2025 y al finalizar también vienen ahí sus nombres para que ustedes los ubiquen y en los siguientes webinarios también van a participar ellos como parte de ese comité porque no se trata de monopolizar, la comunicación es para compartir, que ese es nuestro objetivo también, compartirles a ustedes, compartirnos entre nosotros y por supuesto, los sigo invitando, las sigo invitando a que el próximo martes a las 5:30 tengamos esta cita. Ojalá que esté con nosotros, una cita además muy interesante con la doctora Inés Cornejo y con el doctor Vicente Castellanos sobre el tema, fíjense, escritura creativa, estrategia, escribe y lee tu mundo. Parecería contraria a lo que estamos tratando con el doctor Jorge Hidalgo, pero de eso se trata MIC, de analizar, de investigar y de dar resultados de diferentes ámbitos trascendentes de la comunicación. Muchísimas gracias, buenas tardes y a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación del Comité Ejecutivo 2023-2025 le agradecemos estar con nosotros. Ojalá que esté el próximo martes nuevamente en estos webinarios, estos seminarios a través de estas plataformas de la web. Muchísimas gracias. Gracias, Lizzy. Hasta luego.